Iniciemos. Señor, te damos gracias por este día y pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra, Señor, sea con tu poder, tu autoridad, que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor, que podamos comprender esos misterios, Señor, que para nosotros ya no están cubiertos, Señor, sino que podemos ahondar en ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la atención debida y que, Señor, tú seas exaltado, glorificado y que toques los corazones de las personas inconversas que van a escuchar por redes sociales, Señor. Te damos toda la gloria y la honra y confiamos en que tú tocarás nuestras vidas, Señor, y la de los inconversos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda carta de Pedro, estamos en el capítulo 1 y llegamos al versículo 16. Terminamos la semana pasada con el 15, estamos en el 16. Vamos a ver al 16 al 18. Y el tema se llama Testimonio en base al Rey de Gloria. Testimonio en base al Rey de Gloria. La semana pasada vimos que el apóstol Pedro, antes de partir, o sea, de morir, amonesta a la iglesia para que tenga una entrada de gloria al cielo, una entrada amplia y generosa. Y a pesar de que vimos que su edad era muy avanzada y que él dijo que ya pues en breve moriría, pues demostró pasión al querer despertar a la iglesia. Él fue diligente, aún en esa edad él estaba siendo diligente, no lo vemos haciendo otra cosa, sino queriendo despertar a la iglesia, queriendo edificar a la iglesia, con la intención de que pues el cristiano, todo cristiano, pues estemos con esa paz, con esa tranquilidad, con ese gozo, con la certeza de que sí somos salvos. Y él quería que, pues, al tener esa certeza, esa seguridad, pues que nos espera un recibimiento de gloria y no uno como por fuego. Acuérdense que no estamos hablando del infierno, estamos hablando de los cristianos, unos que están realmente esforzándose y otros que no, que pueden entrar como por fuego. Pero lo que Pedro quiere es que no entremos como por fuego, sino que seamos recibidos en gloria. También nos enseñó su entrega, ¿no? Vimos que él, a pesar de su edad, estaba totalmente consagrado, entregado. Y obviamente nos está mostrando que en un cristiano no debe haber ni una pizca de pereza, ni una pizca de ociosidad, ni una pizca de vista corta, porque no lo vemos en él. A él lo vimos totalmente en su negación, no estaba en su yo, estaba negándose a su yo, estaba cargando esa cruz, estaba siguiendo los pasos del Señor y Salvador Jesucristo, y con ello estaba glorificando a Dios. O sea, él glorificaba con su vida al Señor hasta el último suspiro, o sea, hasta el último día de su vida. Es lo que vimos de Pedro, ¿no? Entonces Pedro decía que mientras el cristiano viva en ese tabernáculo, en esa tienda, que es el cuerpo, la carne, él dice que debemos estar enfocados en lo que es primordial. Estamos hablando del reino de Dios y su justicia, estamos hablando del recordatorio del Evangelio, estamos hablando del esforzarnos en la santificación y que obviamente estemos contentos con lo que Él nos da, o sea, con la provisión que Él nos da y con un techo, que no nos afanemos por otras cosas, ¿no? Y por último, pues enseña que la intención con la que escribió esta carta, pues era que después de su muerte recordáramos y enseñáramos estas cosas, este evangelio, el recordatorio del esfuerzo en la santificación. O sea, recordamos todo lo que la carta está diciendo. Y tuvo éxito, ¿por qué? Porque 2000 años después estamos nosotros latentes estudiando esta carta y la iglesia en general, que no somos solo nosotros, sino en todo el mundo, pues hay muchos cristianos que están enfocados en ello. Así que fue un éxito, ¿no? Ahora hoy vamos a ver que el apóstol Pedro nos va a enseñar que el testimonio que él da de Cristo, o sea, el evangelio de Cristo, es en base a algo que él vio, no en base a fábulas artificiosas, ¿no? Él vio con sus ojos, él fue testigo ocular y pues, ¿qué vio Pedro? La gloria de Cristo, o sea, y esto es lo que vamos a ver hoy, así que vamos a leer nuestro texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hacemos pausa en el versículo 18. Este es nuestro texto de hoy, ¿okay? Son tres versículos. ¿Y qué es lo que el apóstol Pedro quiere decir con esto? Pedro está prácticamente dándonos un refresh de todo lo que ya vimos, ¿no? De todo lo que todo cristiano debe saber. Todo cristiano debe saber el Evangelio. Si tú le preguntas a un cristiano qué es el Evangelio, él debe responderte. Entonces Pedro está dando un refresh de lo que es el Evangelio y nos está diciendo que debemos estar sobrios, firmes en ello, ¿no? Y primero pues vimos que el apóstol Pedro, iniciando esta segunda carta, en los primeros 4 versículos nos enseña ese Evangelio. Y en segundo vemos que nos quiere decir que debemos nosotros recordar esta santificación, que la salvación produce santificación y que debemos nosotros estar en obediencia a las cosas que el Señor nos demanda para que podamos entrar amplia y generosamente al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo vimos del versículo 5 al 9. El tercero, pues, es lo que vimos la semana pasada, que es recordar todo esto, el Evangelio y la santificación, que lo vimos del 10 al 15. Y lo que vamos a ver hoy, que es el cuarto, se enfoca en confiar en la verdad que Pedro nos enseña. O sea, en todo lo que él nos enseña, porque él fue testigo ocular de esa verdad. Y eso es lo que vamos a ver en esos versículos que leímos, que es el 16 al 18, ¿no? Entonces vemos acá que el apóstol Pedro comienza esta cita con un enfoque de defensa. Él empieza con defender la verdad de Dios. ¿Pero por qué tenía que defender la verdad de Dios en esos momentos? Porque en esos tiempos se estaban infiltrando maestros, o sea, falsos maestros, lobos rapaces, ministros de Satanás, que estaban enseñando otras cosas que no es la verdad de Dios. Recuerden que Pablo le estaba hablando a las 5 iglesias de las 5 provincias, de las 5 iglesias de Asia Menor. ¿Se acuerdan? Entonces, vemos que Pedro tenía la intención, obviamente, de que estas personas que estaban hablando mal, pues que no creyeran en ellos. Estas personas estaban contradiciendo el Evangelio. Estas personas estaban de alguna manera queriendo sacar el Evangelio, impugnar el Evangelio, ¿no? Entonces, como ven que no pueden con la palabra de Dios, ellos estratégicamente empiezan a atacar a quien predica el Evangelio. ¿Ok? Ellos quieren derrumbar el Evangelio de Cristo, pero como no pueden, estratégicamente se enfocan en el predicador, en este caso el apóstol Pedro, ¿no? Se enfocarían en desprestigiar la autoridad apostólica de Pedro. Así que se empeñaron en eso, en acabar con la reputación del apóstol Pedro, y vemos que ellos usan artimañas que no vienen de ellos, sino que vienen de Satanás, usando falsos maestros, usando falsas verdades, porque ellos según daban la verdad de Dios, y estos falsos maestros pues decían que Pedro estaba pues prácticamente inventando fábulas artificiosas. ¿Y qué significa esto? Que el evangelio que Pedro predicaba era un cuento, era una mentira, era algo que era inventado por el mismo Pedro, y que Pedro astutamente les estaba haciendo creer a las personas que era la verdad de Dios. Es lo que estaban haciendo estos lobos rapaces, estos falsos maestros, y esto nos muestra que tenemos que tener cuidado, porque el mal, recuerden que no está jugando a las escondidas. El mal verdaderamente, hermanos, anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Por qué? Porque quiere destruir la obra de Dios, se quiere oponer y quiere destruirnos a nosotros, porque Dios nos ama y Dios nos amó. Entonces Él quiere destruir, de alguna manera va a querer destruir siempre. Él no duerme, no descansa, Él aprovecha todo momento, toda brecha que se pueda abrir. El diablo trabaja fuertemente en todas las congregaciones, escuchen bien, donde se predica fielmente la verdad de Dios. Donde se predica fielmente la verdad, allá va a poner su oposición. Y esta oposición, esta es una persecución, y solamente se va a dar en las personas que están verdaderamente siguiendo al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que si nosotros no seguimos al Señor Jesucristo, o sea, no somos salvos, o sí somos salvos, pero no los seguimos de cerca, ¿por qué el mal se va a oponer? ¿Por qué el mal va a atacar a alguien
que lo está apoyando, que le está ayudando y le beneficia en su reino. Al contrario, el mal te va a echar porras, adelante, sigue. Es más, te va a brindar ayuda cuando tú la necesites, para que sigas ayudándolo, para que sigas en ese camino ancho que le beneficia a su reino, que le beneficia para poner oposición al reino de Dios y obviamente te lleva a ti a la perdición. Pero si tú estás bien con Cristo, eres de Cristo, estás caminando cerca con Cristo, lo sigues muy de cerca, obviamente se va a oponer. Obviamente se va a oponer, va a haber oposición y va a usar a muchas personas para que haya oposición. Es certeramente que se va a oponer. El Señor Jesucristo lo vivió en todo su ministerio público. Esos 3 años y medio que estuvo caminando acá en la tierra como predicador, cuando ya fue usado, cuando fue bautizado y empezó el ministerio, pues fue perseguido con estos mismos enfoques. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41. También vamos a ver el versículo 48, pero primero el 41. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41, y dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí estamos viendo algo muy fuerte. Es una ofensa, es una tremenda ofensa y va dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Y más en esa cultura era muy delicado esto. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba la doctrina del Evangelio de la gracia, Él enseñaba el arrepentimiento, Él enseñaba la verdad de Dios, estos líderes religiosos empezaron a poner oposición. Pero como vieron que no pudieron acabar con esa verdad de Dios, empezaron a desacreditar al Señor Jesucristo. O sea, se enfocaron, decidieron ir en contra de su persona. Querían desprestigiarlo. Decían que el Señor Jesucristo era un hijo de fornicación, que es lo que está diciendo en esta cita. Era un hijo de fornicación, que porque el Señor Jesucristo obviamente fue concebido antes de que María y José se casaran. Entonces estamos viendo que estaban ofendiendo. Fíjense, el mal no está jugando, hermanos. El mal está recopilando todo lo que pueda haber de nosotros para usarlo en contra de nosotros. Por eso tenemos que, no es el pastor, no es los hermanos que me vean, es Dios que te está viendo. Es ante Dios que tienes que tener cuidado, porque tienes que tener ese respeto y en automático vas a dar un buen testimonio. Pero todo lo que hagas mal, el mal lo está apuntando y lo va a usar. Lo va a usar para desprestigiar, para destruir la obra de Dios y para destruirnos. Así que tomemos en serio las amonestaciones que Dios nos da a través de todas estas predicaciones que tenemos todos los domingos, lunes, martes, jueves. Entonces pasamos al siguiente versículo 48, allá en Juan. Y dice: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Wow, algo fuerte. En esos tiempos, si un judío te decía samaritano, era un insulto, era una ofensa, era un insulto, como que alguien te insulte. Entonces, estos hijos de Satanás, porque el Señor le había dicho que su padre es el diablo, estos hijos de Satanás estaban ofendiendo al Señor, estaban insultando al Señor, pero no solo lo estaban ofendiendo e insultando, también dijeron que estaba poseído, que tenía un demonio dentro. ¿Qué estaban haciendo con esto? Querían desprestigiarlo. ¿Para qué? Para que nadie lo escuchara. Oye, cuando alguien habla mal de alguien, esto puede causar. Si alguien habla del pastor mal, esto puede causar. La gente como que, ya dejan de escuchar. Es lo que estaban haciendo acá, desprestigiando al Señor Jesucristo para que ya no escucharan el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que dudaran de la credibilidad del Evangelio. Atacaron a su persona para destruir la verdad de Dios que fue revelada al ser humano. Y esto no solo sucedió con el Señor Jesucristo. Esto sucede con todos los que siguen al Señor Jesucristo. Y podemos ver en la Biblia a varios, a la mayoría, pero podemos ver un ejemplo de Pablo. Pablo estuvo, de alguna manera fue perseguido para, de alguna manera, derrotar o hacer a un lado o impugnar el Evangelio. Él tuvo que defender su autoridad apostólica. Él tuvo que defender el Evangelio y lo vimos, no tiene mucho en la carta a los Gálatas. Y también lo hace en la segunda carta a los Corintios. Entonces,
Vemos que hoy día en las iglesias, pues pasa lo mismo. Sucede de la misma manera. Por ejemplo, predicas el evangelio puro, predicas el evangelio con fidelidad y muchos congregantes, no estoy diciendo que sean ustedes, pero a lo mejor muchos que están escuchando, ¿qué hacen? Se confrontan, los confrontan y nos confrontan, pero nosotros no lo tomamos a mal. Pero hay quienes sí lo toman a mal. La verdad les pega tan fuerte que como no pueden contradecir la palabra que se está predicando, pues obviamente se van sobre el predicador. No me gustó esto y se van sobre el predicador. Atacan a su persona, le empiezan a buscar defectos, hacen malos comentarios de él, inventan cosas, sacan hasta su pasado para desprestigiarlo. ¿Para qué? La finalidad que es, no se trata del pastor, sino de desprestigiar la verdad de Dios que los avergonzó. Eso es lo que el mal quiere y usa a estos falsos maestros y a personas que se dejan manipular, a personas que no son salvos. Sucede en el evangelio cuando es predicado fielmente, cuando es puro. Porque hay congregaciones donde los pastores no predican un evangelio fiel y puro. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se vayan las ovejas a otro rebaño. No, ¿sabes qué? No vamos a predicar del infierno, no vamos a predicar, o ¿sabes qué? Que no esté muy fuerte, porque se nos van a ir, O sea, les importa más el tener a la gente allá con algo que no es, que está a medias, que no es el evangelio puro. Entonces, este ataque, tenemos que entender una cosa, no solo se da dentro de la iglesia. Este ataque también se da fuera de la iglesia, en las escuelas, en el trabajo, en donde quiera que vayas viene la oposición, viene la persecución. Los inconversos empiezan a ver tu conducta, empiezan a ver en ti algo diferente. ¿Por qué? Porque el cristiano es totalmente diferente. Ay, que eres un santurrón, por la gracia de Dios, no por mí. No es por mis méritos, es por la gracia de Dios y sí soy santo. Aunque peco, pero soy santo porque el Señor ya es mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando ellos ven esto diferente, ven pasión en ti. ¿Y pasión por qué? ¿Por el fútbol? ¿Por el béisbol? ¿Por otras cosas? No, ven pasión por Cristo. Ven pasión por Cristo, ven diferentes actitudes en ti, ven diferentes maneras de pensar, ven diferentes maneras de vestir, ven diferentes maneras de hablar, ven que no insultas, que eres prudente, ven que tienes honestidad, porque todo lo haces con honestidad, ven que cumples, ven que eres íntegro y nos ven esforzados. Estamos luchando, batallando, nos ven esforzados a vivir lo que profesamos. Soy cristiano. El Señor esto, el Señor lo otro, el Señor, y nos ven esforzados en vivir para que armonice con lo que profesamos. Entonces, cuando ven todo esto, obviamente ellos se sienten atacados. Cuando hablamos del Evangelio, se sienten atacados y se sienten atacados no solo con hablar del Evangelio, sino con nuestro propio sistema de vida. Entonces ellos tienen como un mecanismo de defensa, ¿no? En automático, cuando sienten esta incomodidad, se activa esto y al ver que no pueden hacer nada contra la verdad de Dios que profesamos, entonces, manipulados por el mal, buscan la manera de atacarte. ¿No es cierto? Empiezan a mentir sobre tu persona, empiezan a inventar cosas sobre ti, a ver si pueden sacarte hasta del trabajo, o si pueden sacarte del grupo de la escuela, o si pueden de alguna manera causar un daño en ti. Empiezas a hacer chismes, empiezan a desprestigiar nuestras vidas. Nuestras vidas empiezan a ser desprestigiadas. Ahora, esto solo sucede si en verdad estamos siguiendo de cerca al Señor Jesucristo. ¿Okay? Si esto está sucediendo en tu vida, seguramente que va a pasar. O sea, es porque estás caminando con el Señor. Pero si esto no está sucediendo en tu vida, ¿qué va a pasar? Si no hay persecución, ¿qué está pasando? Que estamos lejos de Dios. Dejamos de seguir al Señor Jesucristo de cerca. ¿Por qué? Porque todo cristiano que vive esforzado en la santidad y en la verdad de Dios, padece y sufre persecución. Es un hecho. Todo cristiano que se esfuerza, que está buscando realmente agradar a Dios, porque sabe que ese esfuerzo no va a ganar algo, solo va a agradar a Dios, lo haces porque amas a Dios, lo haces porque es tu Señor y Salvador, vas a sufrir persecución, va a haber oposición en tu vida, van a hablar mal de ti. El mundo no te va a amar, cristiano, el mundo no te va a amar, somos enemigos del mundo.
Por lo tanto, no debemos esperar amor del mundo. Yo quiero que el mundo me trate bien, yo quiero que... No lo esperes. No lo esperes, espera odio. Espera odio del mundo. No quiere decir que los odies, pero tienes que esperar esto. Porque al Señor Jesucristo lo odiaron. Lo vimos. Vino a salvarlos, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué recibió? Humillación, asesinato, maltrato, odio. Odio. Así que si eres amigo del mundo, vete con cuidado. Porque dice Santiago 4:4 que el que es amigo del mundo se le considera ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y el apóstol Pedro pues está defendiendo acá esta verdad con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los cristianos no somos mentirosos. Somos de alguna manera testimonio de estas cosas que Pedro enseñó. Nosotros creemos por fe que esto es la verdad de Dios. No es un cuento, no es una fábula, no es un invento, es la verdad de Dios que fue revelada al ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con fábulas o inventos en las congregaciones. Yo tengo que tener mucho cuidado, ustedes tienen que también tener mucho cuidado con lo que escuchan, porque no se trata de fábulas artificiosas, sino de la verdad de Dios. El apóstol Pablo nos da unas advertencias sobre esto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿saben? Ok. Dice, ¿cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Aquí Pablo está encargándole al pastor Timoteo. Timoteo era un pastor. Le está encargando a corregir a otros que estaban enseñando, a otros pastores, y también a los congregantes a que no presten oídos a fábulas artificiosas, a cuentos, a inventos, sino que a la verdad, porque estos cuentos, estos inventos contradicen la verdad de Dios, no armonizan con la verdad de Dios, no benefician en tu fe, no se va a avivar tu fe, no vas a crecer, solo te van a desviar, solo te van a desviar. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, ahí Pablo está diciéndole al pastor Timoteo, mira, tienes que enfocarte, tienes que estar asido a la verdad de Dios, pegado a la palabra de Dios, tienes que perseverar en ella, tienes que estar sobrio, tienes que estar firme, anclado en la palabra de Dios y no a fábulas, no a chismes. 2 Timoteo 4, 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. La sobriedad es importante. Estamos viendo que van a haber tiempos y estamos en esos tiempos en que van a haber predicadores que nos hablen bonito. Es lo que queremos escuchar. No que nos confronten así tan... Ay, ese pastor le falta amor. Es lo que dice mucha gente, ¿no? No. Ellos quieren escuchar que realmente Dios los ama y que pueden ser de alguna manera libres de vivir sus vidas como sea, porque ellos ya son salvos y ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. Entonces ellos van a querer este tipo de cosas. Así que entendemos que estas fábulas, las personas que enseñan estas fábulas, no son sobrios. Las personas que no enseñan la verdad de Dios no son sobrios. Y por desgracia, muchos quieren estas cosas, quieren este tipo de enseñanzas, quieren fábulas, quieren inventos, quieren que les diga adelante, tú vas a recibir del Señor todo. O sea, los empiezan a motivar. Ya no es la palabra de Dios, es una motivación. Y la palabra de Dios solita nos motiva, pero no de esta manera. No de esta manera. Entonces, lamentablemente, empiezan a querer buscar maestros en los cuales se acomoden a sus deseos egoístas, se acomoden a sus deleites mundanos. Y esto es lo que debemos tener cuidado y evitar.
Los pastores, para empezar, los pastores debemos tener cuidado de no caer en estas cosas, sino que enseñar con fidelidad el evangelio puro, la verdad de Dios. Y los congregantes igual tener cuidado de qué escuchan. ¿Qué escuchan? Entonces es de cuidado todo esto, pero también es de cuidado que tengamos que discernir, porque van a infiltrarse maestros en la iglesia del Señor. Generalmente estamos hablando. Van a querer meterse personas que van a querer enseñar cosas que no están correctas. Entonces, cuidado con prestar oído, cuidado con ponerlos en el púlpito, porque van a desviar a la congregación. Tito 1, 13 al 15, repréndelos duramente, dice Pablo al pastor Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El pastor tiene que alejarse de todas estas cosas, fábulas, inventos, doctrinas errantes, y ser sobrio en la palabra de Dios, pero también debe enseñarlo, y si es necesario debe reprender de alguna manera, dice acá, duramente, a quien esté tercamente escuchando fábulas y profesando fábulas. ¿Para qué? Dice acá, para corregirlo, para que vuelva a tener un correcto entendimiento de la verdad de Dios y esté creciendo y sano en la fe. Esa es la finalidad. Entonces, es de mucho cuidado lo que se enseña en las congregaciones, lo que se enseña en el púlpito. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Esta es una responsabilidad muy grande. Entonces, muchos, no todos, ¿no? Muchos tuercen las escrituras. Y yo creo fielmente que la gran mayoría de estos que tuercen las escrituras, la gran mayoría no son pastores. Y unos tienen miedo, como dijimos hace rato, a que se vaya la gente, se vayan las ovejas a otro rebaño, ¿no? Entonces vamos a ver que nosotros no podemos generalizar, porque lamentablemente cuando dicen cristianos, son lobos, son sectas, andan robando dinero. Entonces tienen que tener cuidado de no generalizar que todos hacen lo mismo, sino que aprendamos a diferenciar, discernimiento, ¿no? Para que el Señor nos muestre quién es un hombre de Dios que está enseñando la verdad de Dios y quién es un hijo de Satanás que está enseñando la mentira. Entonces muchos, obviamente, tristemente empiezan a rebuscarle a las citas bíblicas pues algo más, ¿no? O sea, dicen, bueno, es que a mí Dios me mostró esto y es totalmente diferente a la doctrina que se están enseñando. Entonces, esto obviamente no debe de ser. Debemos someternos a las doctrinas fundamentales, a esa verdad de Dios, y debemos animar a los que están por ejemplo, animar a los que están en sus casas, a obviamente ser sobrios, a que vean la sobriedad también en ustedes mismos, que vean la verdad de Dios en ustedes mismos, y que no caigamos en escuchar cosas que no están correctas, que nos alejan, ¿no? Vamos a los últimos 2 versículos de nuestro texto para dar continuidad. Vamos a repetir los últimos 2 versículos, 17 y 18 de 2 de Pedro, capítulo 1. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí vemos que el apóstol Pedro no estaba solo cuando pasó esto. Él está diciendo, nosotros oímos, dice acá. Cuando nosotros oímos esta voz enviada del cielo, ¿no? Entonces se refería a él mismo, pero también se refería a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que fueron escogidos por el Señor para que vayan con él también a Getsemaní, ¿ok? Entonces, estos 2 discípulos estaban con él. ¿Quién es él? Aquí, pero nosotros, cuando estábamos con él, ¿quién es él? El Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces tenemos una referencia a la que Pablo va a aludir, con la intención de dar veracidad a lo que él estaba enseñando, el Evangelio de Cristo, su autoridad apostólica, ¿no? Y ese es Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Pedro está prácticamente aludiendo a esto, a esta referencia, ¿no?
Y vamos a ver esta escena, ¿no? que nos va a dar más amplitud. Y dice Mateo 17:1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro está aludiendo a esto que vivió. ¿Ok? Aquí vemos que en esta cita de Mateo, vemos a 7 personas. Una persona que recibe honra y gloria que es el Señor Jesucristo. Vemos a una persona que habla desde el cielo, que es Dios Padre. Recuérdense que es primera, segunda y tercera persona, son personas. ¿Ok? Y vemos 3 personas que escucharon la voz de Dios, que son Pedro, Jacobo, Juan. Y 2 personas que aparecen vivos, hablaron con el Señor Jesucristo, y son Moisés y Elías. Estamos viendo a 7 personas en esta cita, y Pedro en su segunda carta dice que ellos, o sea nosotros, refiriéndose a estos 3, escucharon la voz de Dios Padre. Pero estas palabras, esta frase completa que escucharon estos hijos de Zebedeo y Pedro, no se había escuchado por primera vez, o sea, no era la primera vez que se escuchaba. Antes que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista. Y terminando de ser bautizado, una voz del cielo dijo, ¿no? Vamos a Mateo 3:17. Se escucha por primera vez esta frase. Viene esta voz del cielo, dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos viendo la misma frase. ¿Ok? Y estas mismas palabras fueron profetizadas 750 años antes de esto. Vamos a Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Okay? Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene complacencia, o sea, contentamiento. ¿Okay? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Con otras palabras, pero es lo mismo, significa lo mismo. Aquí vemos esta profecía del Mesías, esta profecía del Salvador, y vemos que Dios Padre está aplicando esta profecía. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. En ese bautizo está aplicando esta profecía a Él, está dando confirmación de que Él es. Este es el Mesías, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, Él es el que he puesto mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Pero también en el monte santo de la transfiguración, que es el monte de Tabor, que es el que acabamos de ver de Mateo, ¿en qué? Mateo 17, 1 al 5. Allá dice que recibe honra y gloria, pero con unas diferencias. Allá vamos a ver unas diferencias a estas 2 citas anteriores. Está diciendo que Dios Padre, está confirmando que tiene contentamiento en Él, pero también le está dando gloria, porque en las anteriores no se transfiguró, acá se está transfigurando. A diferencia en el tiempo de Juan, no se transfiguró, aquí se está transfigurando. ¿Ok? Entonces también hay una mención más que de las otras 2 menciones, que dice a él oíd. ¿Se dan cuenta? A él oíd no está en las otras frases. Aquí dice a él oíd. Dios Padre está diciendo, aparte de lo que ya vimos, que a su Hijo amado, al Mesías, al Salvador, debemos escuchar. ¿Por qué lo dijo? Porque allá se está presentando Moisés y se está presentando Elías, y Moisés representa a la ley. Y Elías representa a los profetas. ¿Ok? No estamos diciendo que no escuchemos o que no sirve la ley. No estamos diciendo que no sirve lo que los profetas hicieron. Pero el Señor aquí está diciendo a él oíd, a mi Hijo oíd. Él está por encima de todo. ¿Ok? Dios Padre dice a él oíd, porque Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Porque Él es el que va a estar sobre todo y sobre todos. ¿Por qué? Porque Pedro de alguna manera estaba prácticamente poniendo a nivel de Moisés y de Elías al Señor Jesucristo.
¿Ok? Entonces Pedro impulsivamente, con la vista corta, pone por igual divino al Señor Jesucristo junto con Moisés, junto con Elías. Entonces Pedro fue interrumpido, una nube de luz y la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él escuchad. Dios Padre le está dando al Señor Jesucristo delante de estos discípulos y de los demás el lugar de prominencia, o sea, la elevación por encima de Moisés y de Elías y de todos y sobre todo. Un lugar elevado, le estaba dando la preeminencia, que es la superioridad, un lugar privilegiado, que es sublime. Le está dando la centralidad, que es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. Le está dando la supremacía, que es el grado más alto de jerarquía. No lo pueden comparar. Así que el Señor Jesucristo está siendo exaltado acá. Está siendo exaltado hasta lo sumo. No hay nada que dé más felicidad a Dios Padre que sea su Hijo exaltado, que sea su Hijo coronado de gloria, que sea su Hijo honrado. Entonces, estamos viendo que Dios ama a su Hijo con todo su corazón. Y si nosotros como iglesia queremos ser bendecidos por Dios Padre, tenemos que amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, exaltando a Dios el Hijo. Si queremos tener una vida bendecida o una familia bendecida, tenemos que entregarnos, consagrarnos, exaltar a Dios con nuestras vidas. Esa exaltación se ve con nuestras vidas. Se ve con nuestro esfuerzo en las cosas de Dios. Se ve que estás buscando desesperadamente al Señor. Se ve tu dependencia en Él. Se ve en tu congregación. Meditas en la palabra, lees tu Biblia. Estás sujeto a la verdad de Dios. Estás orando y abrazando a Cristo día tras día. ¿Y Dios el Padre qué va a pasar cuando vea esto? Va a estar contento. Se va a deleitar. Vamos a ser bendecidos si hacemos esto. Él quiere bendecirnos, pero nosotros ponemos obstáculos. Ponemos obstáculos uno tras otro. Él quiere que amemos y nos deleitemos en el Señor Jesucristo, porque ama al Señor Jesucristo por encima de todo. Y el Espíritu Santo también está enfocado en la misma gloria de Dios el Hijo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Dice: Él me glorificará. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice el Señor Jesús, y lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo va a glorificar al Señor Jesucristo. Cuando Él vino, glorificó al Señor Jesucristo en todo regenerado. Y va a ser glorificado en nuestras vidas si somos regenerados. El Espíritu Santo se deleita en esto. Cuando el Espíritu Santo mora en el que es cristiano, lo hace con un propósito supremo: exaltar, honrar, glorificar al Señor Jesucristo, enaltecerlo. Es lo que Él hace. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si estamos realmente en el Espíritu? Pues obviamente se va a ver en nuestra pasión. Va a haber pasión por las cosas de Cristo. Va a haber pasión por Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que va a haber pasión por Cristo? Que hablas, piensas, actúas, vives, vistes como el Señor Jesucristo. Como el Señor, meditas en el Señor Jesucristo, vives para Cristo, alabas a Cristo, confías en Cristo. Cristo lo es todo. Cristo es suficiente, no necesitas nada más. Nos basta, como dice la alabanza a Cristo. Entonces, esto va a evidenciar que el Espíritu Santo está morando en ti, que el Espíritu Santo está obrando en ti, y Dios Padre se está gozando de esto. Pero si esto nos pasa en tu vida, no se está gozando, no estamos en lo correcto. Debemos arrepentirnos y volver. Debemos vivir para la gloria de Cristo. Para eso fuimos rescatados, redimidos, para vivir para la gloria de Cristo. No se trata de mí, de mis hijos, de mi madre, de mi familia. No, se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Entonces, debemos vivir para su gloria, porque esta va a ser la evidencia de que ya pasaste de muerte a vida. Si esto no pasa en tu vida, no has pasado de muerte a vida. Si mueres hoy, te vas a ir al infierno. Se oye cruel, pero te lo tengo que decir.
Entonces Pedro, al decir nosotros, o sea, hablando de Jacobo, Juan, que estaban con él presenciando todo esto, estaba dando más peso de credibilidad al evangelio. Porque solo decir yo lo vi, como que no puedes dudar. Pero si alguien más lo vio, ¿verdad? Personas testigos, obviamente da más credibilidad, y está insistiendo a las iglesias de Asia Menor a que con certeza crean en su mensaje, porque es verdadero, porque no es un invento, no es una fábula artificiosa, no es un mito, sino que fue real. Fue real porque lo vio con sus propios ojos, y sus hermanos allí también lo vieron, Jacobo y Juan, y Pedro está diciendo que esto es una verdadera historia, o sea, es una historia real, que es la verdad de Dios y que deben de creerle. ¿Qué está haciendo acá Pedro? Está dando pruebas. Está dando pruebas. Debe ser por fe. Sin embargo, está dando pruebas. Y aquí también está dando pruebas, pero no solo pruebas como cuando el Señor resucitó y el ángel dijo, esa prueba del ángel como que no le iban a creer, sino está dando pruebas un poco más creíbles, ¿no? Porque hay personas físicas. ¿Quién va a creer de un ángel? No lo van a creer. Pero sí creyeron de las mujeres que estaban allá, que fueron testigos. Pero aquí Pedro igual está diciendo, allí estaban mis hermanos, ellos lo vieron también. Ese mensaje que damos no es un invento, ellos fueron testigos. Entonces hay que dar pruebas, hay muchos testigos oculares en esto. Los discípulos vieron al Señor Jesucristo resucitado. Lo tocaron, lo palparon, comieron con Él, les dio enseñanza. Vieron su gloria. Hay pruebas. Entonces, la obra de redención en la cruz, lamentablemente ha sido tachada por una farsa. Mucha gente dice, no es verdad. ¿Cómo voy a saber que es verdad eso? Bueno, es la obra de Dios. Debe ser por fe. Sin embargo, esta obra ya tiene veracidad científica. Ya es comprobable, ha sido comprobado. Sin embargo, aquí estamos viendo que es la obra de Dios y que esa obra fue una redención de la cual compró a la iglesia. La iglesia tiene mucho que ver, esto es muy importante. La unidad, como dijimos, no te rescató para que estés independientemente y seas individualista, sino para que estés unido a la iglesia. ¿Ok? Entonces, ha sido comprada esta iglesia y Dios ha dicho que va a haber oposición, pero también ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Cristo fue quien consumó esta obra y nadie la puede destruir. Es Dios mismo. Por esa poderosa razón es que se ha tratado de destruir. Sin embargo, Dios de alguna manera mete su mano y hay acontecimientos históricos que han sido corroborados. La ciencia ha corroborado todo esto. Ellos de alguna manera investigaron, se aseguraron que sea la verdad. Fueron checados todos los testimonios de los apóstoles, fueron checados de esos escritores, porque no todos los apóstoles escribieron, pero hay quienes escribieron que no son apóstoles. Fueron checados los escritores por los siglos, se han checado esto y lo han encontrado todo veraz. Es verdad. Y Pedro aquí dice lo mismo, es la verdad de Dios a la iglesia de Asia Menor. Créanlo, es la verdad de Dios. Hubo testigos, da veracidad el que hayan otras personas que hayan visto. Pedro dice, yo lo vi esa transfiguración del Señor Jesucristo y lo vieron mis hermanos y presenciamos algo tan extraordinario, tan maravilloso, tan santo, tan glorioso, que por eso estoy aquí hasta ahorita casi muriendo y no importando lo que me vaya a suceder, decía Pedro, ¿no? Entonces, algo que podemos observar en esta escena es que fue un momento de gloria, como que fue una muestra para ellos, y esa muestra fue como para que tengan ellos también veracidad y confíen en que sí van a resucitar en el día de los muertos. Están viendo a Cristo transfigurado, está dando confirmación Dios Padre. Están viniendo dos muertos, Moisés y Elías, y están vivos, porque para ellos estaban muertos, pero estaban vivos. Entonces, es un momento de gloria, como una muestra de lo que sería la próxima glorificación, tanto del Señor como de ellos cuando Dios venga por nosotros, ¿no? Entonces, para que lo entendamos, acá el Señor nos está mostrando dos estados.
Uno de una humillación hasta lo sumo y otro de otra exaltación, que puede ser la glorificación hasta lo sumo. Y la humillación da inicio cuando Él viene a encarnar, cuando Él nace y termina hasta su muerte en la cruz del Calvario. Ahí está toda la humillación, desde que nace, viene a encarnar, ahí empieza la humillación. Y la exaltación viene en la resurrección. Es la glorificación. Entonces los discípulos presenciaron esos dos estados del Señor Jesucristo. Primero la de humillación, pero entre esa humillación tuvieron su momento de ver la gloria de Dios. Tuvieron su momento de ver esa transfiguración. Y después volver otra vez a la humillante muerte del Señor, pero vieron al tercer día al Rey de la Gloria. Al Rey de la Gloria. Vieron la gloria de Dios. Vieron realmente al Señor que se levantó de los muertos. Su humanidad se levantó de los muertos. Entonces lo que sucedió en la transfiguración fue un momento de gloria en medio de la humillación del Señor Jesucristo. Y al resucitar vieron al Señor Jesucristo ya otra vez glorificado, pero ya para siempre. Porque el Señor Jesucristo fue levantada su humanidad en gloria. Su cuerpo fue levantado en gloria. Y luego lo vieron elevarse en las nubes. Y ellos y nosotros tenemos la certeza de que está a la diestra del Padre intercediendo por los que somos sus hijos y por los que quieran rendir su vida a su señorío. Ahora, Dios permite que estos tres discípulos se deleitaran un momento en la gloria de Dios en ese monte Tabor. Por esa razón Pedro da testimonio de eso y dice, yo lo vi. Y por esa razón Pedro, dijimos la semana pasada, que tenía ese gemir por dentro de que ya quería dejar ese tabernáculo, ya quería dejar esa tienda, ese cuerpo, para estar en la gloria con su Señor. Entonces, lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa, fue algo asombroso, fue algo increíble, fue algo glorioso e incomparable. Y esta es la gloria que el Señor Jesucristo tiene y nos va a dar a nosotros. Y nos va a dar a nosotros. Y esta gloria la podemos corroborar en Apocalipsis capítulo 1, versículos 16 al 18. Si checamos Mateo 17, 1, allá dice que su rostro era como el sol. 1 al 5, que su rostro era como el sol. Aquí en Apocalipsis dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está la glorificación de Dios. Su gloria, ¿ok? Y cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. En Mateo 17 dice que ellos estaban postrados al piso. Cuando escucharon la voz y vieron la gloria, se postraron al piso. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, o sea, tomó a Juan y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo el que vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La gloria de Dios. Esto está escrito. Juan se le reveló. Es obviamente lo que iba a pasar y lo que está pasando en el cielo. Esto es la sublime gloria de Dios. Entonces, Pedro prueba, así como que le hace beber un poquito, un momento de la gloria, de la majestad del Señor. Pedro y los otros dos discípulos quedaron extasiados, quedaron asombrados, quedaron sin palabras al ver la gloria de Dios. Entonces ellos vivieron momentos muy fuertes de la humillación del Señor Jesucristo. Ellos vieron cómo en su pasión fue maltratado, burlado, recibió la ira en la cruz, lo que no se vio, que ya lo vimos anteriormente. Fue humillado hasta lo sumo en una muerte de criminales, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y despreciado. Fue menospreciado, no lo estimamos, dice la palabra. Fue injuriado, fue escarnecido y recibió lo que nosotros merecíamos. Inmerecidamente recibió lo que nosotros merecíamos, toda la humanidad. El Señor Jesucristo fue tomado como nosotros los culpables. Él fue el culpable, fue tomado como el culpable y fue juzgado y fue forzado a beber la furia de Dios Padre. Pero vieron la gloria de Dios, no quedó allá. Cristo vive.
Cristo resucitó. Vieron la gloria del Señor Jesucristo. Ellos lo palparon cuando resucitó. Tocaron sus heridas, comieron con Él, vivieron momentos, 40 días les estuvo enseñando, vivieron momentos agradables y palparon al Señor de gloria, el Rey de gloria. Entonces, si Pedro y estos dos discípulos y los demás discípulos que fueron testigos de la gloria de Dios no hubieran sido testigos oculares de toda esta gloria de Dios, ellos no hubieran rendido su vida al Señor Jesucristo. Ellos no hubieran muerto por el Señor Jesucristo. Ellos no estuvieran como Pedro a su edad avanzada, a punto de morir, queriendo edificar la iglesia, queriendo despertar a la iglesia. Pablo, Pedro, todos los discípulos murieron terriblemente. Recientemente hablamos de Pedro, que fue crucificado al revés. Entonces, si esto no lo hubieran palpado, si no hubieran visto la transfiguración, si no hubieran visto al Señor resucitado, transfigurado, que fue glorificado y ascendió, ellos no hubiesen, o sea, al mínimo intento de persecución, al mínimo intento de oposición, ellos hubieran claudicado. ¿Saben qué? Ya no voy a seguir hablando de esto. Si me van a matar. Sin embargo, no lo hicieron porque ellos fueron testigos oculares y nosotros por fe creemos que así lo fue. Vieron la gloria de Dios. Por esa hermosa y poderosa razón, Jacobo, que está aquí con Pedro y con Juan, dio su vida por el Señor Jesucristo. Murió a espada por Herodes. Lo vemos en el libro de Hechos. Pedro, 2 décadas más tarde, fue crucificado al revés, dio su vida por el Señor. Juan, quisieron matarlo, lo metieron en aceite hirviendo. No murió porque el Señor no quiso, pero él dio su vida por el Señor. Sin embargo, lo encarcelaron en la isla de Patmos. Entonces estamos viendo que ellos no hubieran dado su vida si esto fuera una mentira. Entonces Pedro está diciendo, créanme, porque presenciamos todo esto. Y por eso decidimos vivir por Cristo y dar nuestra vida por Cristo. Ellos vieron la gloria de Dios y estaban dispuestos a morir por Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿tú estás viendo la gloria de Dios? ¿Tú estás viendo la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a comprometerte, a consagrarte, a rendir tu vida a su señorío? Muéstralo, hermano, no a mí, al Señor. Muéstraselo al Señor. Muéstrale cuán agradecido estás. Esfuérzate. Ellos son testimonios, son ejemplo. Su comandante en jefe fue valiente, fue a la cruz por la verdad. En Juan capítulo 18, versículo 37, está hablando con Pilato. Y Pilato le está diciendo que es la verdad. Y él dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. O sea, el Señor Jesucristo no está diciendo, bueno, está bien, no voy a seguir hablando de esto para que no me maten. Yo voy a desistir. No, el Señor aún así dice, yo para esto he nacido, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Traiga lo que traiga. ¿Estás viviendo eso? ¿Estás siguiendo los pasos de Cristo, de nuestro comandante en jefe, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque Él prácticamente le está diciendo, no voy a claudicar, voy a seguir adelante, cueste lo que cueste, voy a seguir con la verdad absoluta, yo soy la verdad absoluta. No vemos al Señor Jesucristo huyendo, no lo vemos desistir para que sea liberado. Él ahí está, injustamente, ahí está. Y Pilato sabe que Él era justo. Yo no lo veo nada en este justo, dijo Pilato. Pero el Señor Jesucristo vino a hacer esto, lo que le encargó el Padre. Y ese encargo también es encargado para nosotros. Llevar el Evangelio, dar testimonio del Evangelio, negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz, seguirlo de cerca. Eso vino el Señor a mostrarnos, eso tenemos que hacer. Y Pedro está dando testimonio de eso. Pedro es un seguidor de Cristo. Pedro estaba dando testimonio de la verdad de Dios en esta su segunda carta, no importando si eso le costaría en breve la crucifixión, la vida. No le importaba. Nosotros cualquier cosita nos quejamos y no nos esforzamos. Pedro, 70, un poquito más de años,
dedicado diligentemente, no le importa el mundo, no le importa la vanidad, no le importa lo material, no le importa nada más que su Señor y Salvador Jesucristo, y todo lo demás viene por añadidura. Vas a tener techo, vas a tener provisión, no riquezas, y si te las da es para que sepas administrarlas. Pero confías en el Señor, te consagras al Señor, estás siguiendo el testimonio de estos hombres que siguieron a Cristo de cerca. No les importó si los iban a matar. En breve, dice, yo en breve voy a morir. Pedro sabía que iba a morir, y lo vimos en la semana pasada en el Evangelio de Juan, cómo iba a morir. Él sabía que iba a morir crucificado. Entonces, tenemos que consagrarnos, tenemos que enfocarnos, tenemos que realmente esforzarnos. No, despierta, iglesia. Despierta, y digo, va para mí, para la iglesia en general. Despertemos, estamos durmiendo como cuando Pedro era inmaduro. No trajo nada bueno eso. En cambio, ya despiertos, pegados, consagrados, entregados. Oye, o sea, vas a dar gloria a Dios. Para eso fuiste redimido, para dar gloria a Dios, para dar testimonio de la verdad de Dios, no importando el costo. Entonces, esas son cosas que nosotros como iglesia debemos tener siempre en ese mismo sentir, porque podemos tener como seres humanos diferentes ideas, pero el mismo sentir tiene que ser basado en nuestros fundamentos doctrinales. Por ejemplo, nosotros podemos diferenciar en que la alabanza pueda ser de himnos o de salmos nada más, y otros pueden decir, bueno, es que a mí me gustan las alabanzas modernas. O sea, esas diferencias no pasa nada. Esas diferencias de que la Santa Cena puede ser una vez al mes o a la semana, esas diferencias no traen nada, pero nosotros no podemos cambiar nuestras verdades doctrinales, no podemos tener desacuerdos en las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Por ejemplo, que Cristo vino, que Cristo se entregó por nosotros, murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió y que va a venir en gloria, en cuerpo, en gloria. Eso no podemos nosotros estar en desacuerdo. Esas son las doctrinas fundamentales. Entonces, debemos enfocarnos en estas cosas. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó al tercer día, y hoy es algo, no exactamente el día, pero es como que Cristo haya resucitado hoy hace 2000 años. Y que avive nuestra pasión, que avive nuestra fe. Ahora, con respecto a toda esta enseñanza, Pedro, ¿qué quiere? Pedro quiere que tengamos paz, que tengamos gozo, de esa certeza de que ya somos salvos, para que podamos tener esa entrada amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no como por fuego. No como por fuego. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero ya no está en esa cruz. Ya no está en esa, es un Dios vivo y de vivos. ¿Por qué parece que Cristo no está vivo? Ay, pero es que yo sé que sí está, pero no veo a Cristo vivo en ti. Yo no lo veo vivo, no lo veo en mí, no lo veo en usted. Entonces la iglesia necesita despertar. Necesita despertar. Entonces, hermanos, hermanas, no se desanimen cuando se metan con ustedes por la fe, porque va a haber oposición, pero no te unas a ellos, sino deja que ellos te ataquen. No te desanimes cuando ellos inventen calumnias por tu fe, tu conducta, tu manera de ser. Recuerden, ellos tienen en su naturaleza un mecanismo de autodefensa, pero nosotros ya no somos como ellos, somos diferentes. ¿Por qué nos queremos parecer a ellos? No los odiamos para nada, pero obviamente nosotros ya fuimos rescatados y queremos que ellos también sean rescatados, y no nos vamos a moldar a ellos para rescatarlos, porque eso no es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener discernimiento, ser sobrios en la palabra aunque nos critiquen, porque si no hay en tu vida estas críticas, si no hay en tu vida esta oposición, si no hay en tu vida esta persecución, quiere decir que no
eres de Cristo o si eres, pero estás muy lejos de Cristo. Muy lejos de Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo con nuestra vida en Cristo. Y también tenemos que pedir sabiduría y discernimiento al Señor para que también prestemos oído a la verdad de Dios. Porque la verdad, puras porquerías escucha mucha gente. Creen que esos son como te animan. Creen que eso es la verdad de Dios. La palabra de Dios sí tiene ese animar, pero no te va a llevar a otro tipo de doctrina como, por ejemplo, hay doctrinas de, pues acá dice Pedro que son genealogías interminables, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Te van a decir, ¿sabes qué? Tú siembra y Dios te va a dar 100 veces más, ¿no? O sea, esa de la confesión positiva, que dice, tú tienes un campeón dentro de ti y Dios lo quiere sacar. Y el evangelio se trata de ti. Esas doctrinas no son buenas. Otra doctrina es la guerra espiritual. Allá en tu iglesia no hay guerra, no hay guerra espiritual. La guerra espiritual, ¿por qué? Porque Satanás tiene todas estas ciudades. Más, tú ata a Satanás en tu casa, donde vayas. Y si puedes ir al lugar más alto de tu ciudad, ve y ata al Satanás porque tiene de alguna manera toda esta ciudad. Esas doctrinas no son buenas. Hay la progresista que de alguna manera mete todo lo que esté de moda, el aborto, el LGBTI, algo así, ¿no? El sistema lo adopta. Entonces no podemos estar escuchando ese tipo de cosas. El neojudaísmo, que muchas, aquí creo que no sé si ya hablan en hebreo o arameo, pero oye, ya quieres ser como los judíos. Es cierto que eres israelita, pero tú tienes tu idioma. Y el Señor no nos pide que sigamos sus costumbres. El Señor nos pide que obedezcamos a su palabra. A su palabra. Entonces, necesitamos estar firmes, no creyendo cualquier doctrina que venga a nuestra vida. Necesitamos estar sobrios para no ser engañados. Y no olvidemos que Dios quiere una iglesia sana, una iglesia que exalte a su Hijo. Quiere ver a su Hijo glorificado en esta iglesia, en nosotros, en nuestras vidas, enfocados en las cosas de Dios, esforzados en la santificación, que no haya pereza, que no haya ociosidad, que no haya vista corta, que no estemos ciegos, para que seamos luminares en medio de una generación perversa. Debemos resplandecer con la gloria de Dios. Si queremos tener una vida bendecida, debemos hacer esto. Debemos hacer esto. Si queremos tener una familia bendecida, debemos exaltar a Cristo con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de ser. Día tras día. No, hoy sí, mañana no. No, día a día. El Padre se va a deleitar en nosotros porque ama a su Hijo por encima de todas las cosas. Y su Hijo es digno de toda la alabanza, de toda la adoración, porque Él murió y consumó la obra en la cruz del Calvario. Y Él vive. Él vive. Es Dios, es el Rey de la gloria. Así que el Rey de la gloria esté vivo en tu corazón. Que se evidencie, que lo transpires. Así que espero, hermanos, que este mensaje nos haya hablado, pero que no solo nos haya hablado, sino que obedezcamos. Obedezcamos y nos sujetemos y nos esforcemos para la gloria de Dios, que es digno de recibirla. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.